Había sido una noche muy ocupada en el hospital. Candy había trabajado en el turno de la noche y estaba a punto de terminar el vendaje de un paciente que le había pedido dejarlo un tanto más flojo. El hombre, de un poco más de 25 años, había inventado esa excusa para tener la atención de la joven por unos minutos más. Candy lo sabía, pero pretendía ignorarlo. Tan habituada estaba ya al continuo coqueteo de sus pacientes. Cuando eres la primera mujer que ellos ven después de semanas o meses de estar enterrados en una trinchera, no esperes que te traten como a su abuelita, solía ella pensar, pero aún así, siempre se sentía un poco incómoda con toda esa atención masculina. ¿Tiene usted novio, señorita Andley?, preguntó el hombre, con una mirada traviesa, mientras Candy pensaba lo que debía responder ante tal pregunta, sabiendo que su matrimonio debía mantenerse en secreto. Sí, tengo novio, señor MacGregor, fue la respuesta final de Candy. ¿Y dónde está ese hombre afortunado?, insistió el hombre, con una risita socarrona. Candy levantó los ojos del vendaje y miró al hombre con orgullo. Está en el frente, sirviendo en el ejército americano, respondió ella. ¿Y se le extraña?, preguntó MacGregor. Porque yo podría ofrecerme para consolarla mientras él está lejos, señorita Andley. Sí, le extraño con todo mi corazón. Su ofrecimiento es muy amable, señor MacGregor, pero no gracias. Aunque usted debería estarle pidiendo a Dios que nadie le esté haciendo la misma oferta a su esposa allá en Inglaterra. Candy regañó al hombre e iba a decir aún más para detener los avances atrevidos del soldado, pero una voz, gritando en el corredor, la interrumpió. ¡Se acabó! ¡Se acabó!, gritó un joven médico británico, que interrumpió en el pabellón impetuosamente. ¿Está usted loco, doctor Cameron?, repuso Candy. Es aún muy temprano, y muchos pacientes están durmiendo. ¿Quiere acaso interrumpir su sueño? ¡Santo cielo, señorita Andley! Todos tienen que estar despiertos ahora, explicó el hombre sin aliento. ¡Se acabó! ¡La guerra se acabó! Acaban de firmar el armisticio, hace 2 horas. Recién lo dijeron en la radio. ¿Lo dice en serio, doctor?, preguntó MacGregor, incrédulo. Absolutamente. Nunca he dicho nada con más seriedad en toda mi vida, contestó el médico, y pronto el pabellón completo estaba de pie, desgañitándose y riendo de alegría. Candy dejó a los pacientes y salió al corredor. Todos estaban ahí, celebrando y felicitándose mutuamente, mientras abrazaban los unos a los otros, porque la lucha, que había durado por más de 4 años, había finalmente concluido, y con ella el creciente número de pérdidas humanas a lo largo de la frontera francesa. Algunas botellas de champaña habían aparecido de la nada, y los doctores, las enfermeras y aún los pacientes estaban ya brindando, sin poder contener su alegría, con el mismo gozo ingenuo con los que los niños disfrutan la mañana de Navidad. «¡Vamos a casa, señorita Andley!», gritaba uno de los pacientes, sostenido en una de las muletas, al lado de Candy. «De regreso a casa», Candy pensó feliz. «Ay, Terry, vamos a casa». El mismo día, pero al otro lado del Atlántico, el sol se estaba ya poniendo, y Albert acababa de terminar su diaria cabalgata. El joven llevaba su caballo hacia los establos, con pasos macilentos, cuando uno de los caballerangos corrió a su encuentro, agitando su sombrero en el aire. Sus palabras se atropellaban unas con otras, de modo que Albert no pudo entenderle, hasta que el hombre estuvo prácticamente enfrente de él,
Jesús, María y José, señor Andry, dijo el hombre, atropelladamente. La guerra ha terminado. ¿Estás seguro?, preguntó Albert, haciendo el caballerango de la manga de su camisa con energía. Sí, señor. ¿Significa eso que la señorita Andry estará pronto de regreso?, preguntó el hombre, con interés, porque todos los sirvientes en la casa eran leales a la joven heredera, que siempre había sido amable y afectuosa con ellos. Por supuesto que sí, replicó Albert riendo, mientras sus ojos azules brillaban con la luz de la estrella de la tarde, y en su interior se revolvía un pensamiento. Mi día ha llegado. En París, la celebración parecía no tener fin. La gente había salido a las calles, las iglesias habían hecho repicar sus campanas por horas, y el vino corría libremente en todas las bocas. En el Hospital Saint-Jacques, Julien lloraba mientras abrazaba a Flammy con todas sus fuerzas. Aquellos pacientes que podían caminar estaban bailoteando y celebrando en los pasillos y corredores, mientras gritaban a todo pulmón: ¡A casa! ¡A casa!, una y otra vez, cada uno en su lengua madre. Irónicamente, Flammy, quien estaba aún abrazando a su amiga, no se podía sentir identificada con la algarabía general. ¿A casa?, se preguntaba. ¿Para qué? En el interior de su recámara, con las luces apagadas, y mirando por el balcón, como el rosedal perdía sus pétalos con la brisa otoñal, Archie, quien estaba pasando unos días en la mansión de Lakewood, escuchaba las noticias en la radio, las cuales anunciaban el armisticio. La guerra ha terminado, pensaba melancólicamente. Pero este evento no me traerá lo que yo esperaba, se decía, mientras bajaba los ojos, sin poder contener las lágrimas. Todo lo contrario, solamente significa que tendré que enfrentar la dolorosa experiencia de verla en los brazos de mi rival. En Busunsi, la misma noche, un joven caminaba a lo largo de los corredores del hospital del lugar, mirando a la luna, detrás de las nubes grises que surcaban el cielo, y pensó que el satélite nunca había estado más hermoso que aquella noche. El joven se despejó el rostro de las hebras castañas que habían comenzado a crecer y le molestaban en la frente, al tiempo que su cuerpo se reclinaba en el muro. Se llevó la mano izquierda al bolsillo y, extrayendo un sobre rosa perfumado con el aroma de sus mismas flores, lo besó con ternura. Vamos a casa, mi amor, dijo Terry, tratando de recordar el sabor de los labios de Candy. Los días que siguieron a la partida de Patty fueron especialmente solitarios para Annie Britton. La joven se hundió en un estado depresivo que le hacía sentir que todos sus intereses más caros se habían tornado vanos e inútiles. Alarmada por la insistencia de la joven en quedarse en su cuarto por largas horas, la madre intentó forzar a Annie a salir y aún planeó organizar una tertulia, pero la joven morena le suplicó a su padre que la excusara de la innecesaria pena de asistir a esos eventos sociales, obteniendo finalmente el apoyo del buen hombre. El señor Britter comprendía que su hija estaba a punto de alcanzar un punto en su vida que le exigía cambiar de ruta, y pensó que era mejor darle tiempo, a fin de que ella pudiese descubrir sus propias soluciones para los problemas que estaba enfrentando. Las hojas secas caían de los fresnos en la vasta propiedad de los Britter, y Annie pasaba sus tardes tratando de aliviar sus penas
con el crujido de las hojas muertas sobre el jardín. Daba largas caminatas, durante horas, a la orilla del lago, buscando dentro de su corazón, confrontando aquellas líneas oscuras que no le gustaban en el retrato de su alma, y muchas veces se comparaba a sí misma a aquellas hojas secas que el viento arrastraba. Habían crecido lozanas, verdes y lustrosas, durante el verano anterior, pero una vez que los días fríos de otoño hicieron su aparición, esas mismas hojas habían volado sin rumbo, hacia un futuro incierto, lejos, muy lejos del robusto árbol que solía protegerlos. Candy había sido su árbol fuerte durante todo el verano de su infancia y adolescencia, pero cuando Annie había tenido que enfrentar las frías bofetadas de la vida, la joven se había convertido en una simple hoja seca y fea. Annie no se gustaba a sí misma, y aún así, su reflejo en el espejo era hermoso y joven. Ella sabía que el interior no correspondía a su apariencia física. Annie aceptó que la imagen deslumbrante de su amiga de la infancia siempre palidecía frente a la belleza de su alma, porque, al contrario de ella, Candy no había confiado en el dinero para forjarse la vida. Eso era lo que hacía Candy la mujer fuerte y auténtica que era. Esa era la razón que la había hecho inolvidable en el corazón de Terry. Conforme pasaban los días, y Annie continuaba con estas reflexiones, poco a poco llegó a una conclusión. Era tiempo de que ella comenzara a cambiar aquellas cosas que no le gustaban en sí misma. Tiempo de empezar a pensar en los demás, y ya no tanto en su persona. Tiempo de darle la espalda a los ídolos que había adorado en el pasado, e iniciar la jornada que la llevaría al reencuentro consigo misma.